tengo confianza de que Dios va a hacer algo lindo y que va a hacer algo nuevo en su vida. Amén. Porque realmente, si usted vino en esta noche, porque es una persona tremendamente valiente, tremendamente arriesgado, ha desafiado todo temor a la lluvia, ha demostrado que usted no es de azúcar ni tampoco de cartón, y ha desafiado la lluvia torrencial de todo el día. Bueno, amado, le quiero traer una palabra muy directa porque estamos meditando en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia poderosa que transforma la vida del cristiano. El bautismo del Espíritu Santo es para personas que abren su corazón a la palabra creyendo en Jesús, ¿no? Y de hace 2000 años el Señor viene repitiendo la misma experiencia en aquellos que le buscan, Desde que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, desde que en Pentecostés sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, a partir de ahí todos aquellos que les siguieron realmente fueron llenos del Espíritu Santo. Tenían muy clara, la iglesia primitiva tenía muy clara esa unción de poder que necesitaban y realmente lo buscaban, no era algo extraño. En el tiempo, en la historia, con la persecución, con tantas cosas que pasó en la iglesia en los 2000 años, por ahí se perdió un poco el énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, pero a partir de 1900 aproximadamente, la obra del Espíritu Santo sacó a luz esta tremenda verdad. Hoy quiero hablarles nuevamente de la inspiración que nos dan algunos padres espirituales del pasado, de muchos años atrás, que fueron también bautizados con el Espíritu Santo y que realmente a partir de ahí su vida cristiana cambió y fueron grandes siervos o siervas de Dios, que realmente fueron utilizados también con milagro. A partir del bautismo del Espíritu Santo, algo poderoso pasó. Hoy quiero hablarles de Tommy Hicks. Tommy Hicks fue una persona muy usada, y yo quiero referirme a él como alguien especial, un evangelista norteamericano, nacido en el 1909, que experimentó también el bautismo del Espíritu Santo a los 27 años, exactamente en la edad que yo tenía cuando tuve esa tremenda experiencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida, bautizándome, llenándome, ¿no? Bueno, y realmente le traigo a colación esto, porque a partir de allí su testimonio dice que cambió totalmente. Y Dios, mire, lo utilizó en muchos países, fue a Rusia, fue a países orientales, pero Dios lo utilizó especialmente en Argentina, para un avivamiento sin precedente. ¿Por qué le digo que fue importante para Argentina? Porque a partir de allí las iglesias evangélicas que se abrieron al poder del Espíritu Santo fueron realmente avivadas. Fue un antes y un después. En el año 1954, atención con ese año, él tiene una invitación de Argentina. No era la primera opción para invitarle, pero el evangelista invitado no podía venir a Argentina para predicar, entonces recomendó a Tommy Hicks. Y bueno, fue invitado y él tuvo una tremenda carga por Argentina. Oró, ayunó, vino a Argentina. Cuando vino a Buenos Aires, el Espíritu Santo le dijo: habla con el presidente de la nación. Bueno, él no conocía. Empezó a indagar quién era el presidente de la nación y realmente fue a querer una entrevista. ¿Quién era el presidente de la nación en 1954? Era el general Juan Domingo Perón. Entonces, bueno, se presentó ahí de parte de Dios. Imagínese, amado, el general Perón no era una persona realmente fácil para acceder tampoco, ¿no es cierto?
muchos tenían mucho temor, era una persona muy, pero bueno, no quiero usar ninguna palabra que alguien se ofenda, pero era una persona muy dura y no tenía mucho pelo en la lengua y también no se hacía compromiso con nadie. Entonces no era fácil la cosa, y más en la época de Perón, donde las iglesias evangélicas tenían que pedir permiso estrictamente, tenían que recibir permiso para hacer reuniones masivas. Y él quería hacer una reunión, hermano, utilizando la prensa, los medios de comunicación, y no era tan fácil, ¿no es cierto? Entonces se presenta y bueno, lo atiende un guardia armado y le pregunta, por supuesto, qué necesitaba, qué quería, qué necesidad tenía, por qué quería hablar con el general Perón. Y entonces le dice: yo quiero predicar la palabra de Dios y quiero hablar de Cristo, el que sana las enfermedades. Entonces el guardia dice que le preguntó: ¿Usted cree que Dios realmente sana? Claro que sí. Y empezó a darle testimonio, empezó a predicarle. Entonces el guardia tenía una enfermedad y tenía un dolor puntual, ¿no? Eso cuenta la historia. Entonces le pidió oración, a ver si Dios realmente sanaba. Tommy Hicks oró por él y el poder de Dios se manifestó. El guardia se sanó en ese momento. Entonces se quedó totalmente sorprendido del poder de Dios. Entonces este hombre le dice: mire, vuelva mañana, yo le voy a conseguir una entrevista con el general Perón. Así que bueno, volvió el otro día Tommy Hicks allí a la Casa Rosada y bueno, el general Juan Domingo Perón lo recibió. Y bueno, lo escuchó, obviamente le iba a dar pocos minutos, ¿no? Pero le habló de Cristo, le habló de Dios, le habló de que Dios sanaba, de que Dios liberaba, le empezó a predicar al general Perón, y dice que tenía una enfermedad en la piel Juan Domingo Perón, que aún dice que había una enfermedad en su piel que era bastante evidente, y en aquella época había veces que no quería que le sacaran fotos, así nomás, sino que no se viera esa enfermedad. No sé de qué carácter sería, pero entonces le dijo: el Señor le puede sanar. Oró por el general Perón, al instante fue sano. Y ahí, hermano, el general Perón dice que se quedó totalmente sorprendido de la obra y el poder del Espíritu Santo sobre su cuerpo, sobre su piel. Lo sanó el Señor. Se le abrieron las puertas a Tommy Hicks. Tuvo realmente todos los permisos que tenía necesidad en aquella época de obtener. Ahora es más fácil, por supuesto, ¿no es cierto? Pero se le abrió todos los canales, la radio, la televisión. O sea, realmente Dios hizo un milagro, ¿no? Entonces empezó a hacer reuniones de poder, de milagro, de avivamiento en aquella época, 1954. Y realmente, hermano, Dios derramó su gloria allí sobre el club Huracán, sobre el otro club, no recuerdo qué, son dos clubes que utilizó en aquella época, muchas reuniones hizo, pero realmente Dios lo utilizó. Atlanta, el club de Atlanta y Huracán. Entonces, dice que había reuniones que aproximadamente 200.000 personas se reunieron. Tremenda cantidad de sanidades, de milagros, de conversiones. Las iglesias evangélicas de Argentina nunca habían visto semejante cosa. De repente, hermano, empezó una obra poderosa de avivamiento, se encendió la mecha del Espíritu Santo y ya nadie pudo detenerla. Amén. Y así estamos nosotros acá, amado. Yo creo que son padres espirituales que sembraron la semilla en aquella época pasada, pero que nos dicen a los argentinos especialmente: se puede y se puede. El Espíritu Santo ama a Argentina, amado. Por eso debemos entender que Dios quiere hacer una obra grande en este país. ¿Usted ama a Argentina?
entonces lo mejor que le puede pasar a Argentina es que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo sane. ¿Quién me dice amén, por lo menos, hermano? Bueno, la obra de Dios tiene que manifestarse, pero se va a manifestar a través de usted, de nosotros. ¿De quién se va a manifestar? Pero vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo, porque no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otra forma. Dios no puede usar a una persona si no está llena del Espíritu Santo. Entonces, siempre lo he hecho así. El mismo Jesús fue lleno del Espíritu Santo y empezó su ministerio a partir de que fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra, donde dice que descendió del Jordán, después de bautizarse con agua, descendió lleno del Espíritu Santo para allí empezar ese ministerio de poder, de milagros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen recibir poder de lo alto. Ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, sabe que la cosa no es puntual, no es histórica, no es en el pasado recibir algo y ya lo recibimos, sino sencillamente también es seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Mire, dice una exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo, Efesios 5, 18, no embriaguéis con vino, tampoco con cerveza, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, no, yo no tomo vino, pastor, no, yo no tomo vino, yo no. Pero bueno, no hablemos, no se embriague ni con sidra, ni con whisky, ni con... ¿Qué más puedo decir? No sé qué se toma, pero realmente es así. Yo no tomo nada por las dudas. Cuando empezamos en la iglesia, el Espíritu Santo me puso en mi corazón no tomar nada de alcohol. No porque en sí sea pecado, pero si realmente, amado, alguien me ve tomando alcohol, así, si el pastor toma, entonces le manda, ¿sabe cómo? Entonces tiene una buena excusa del diablo, un buen argumento diabólico para poder tomar. Así que, hermano, yo no tomo, usted no tome. Amén. ¿Qué opina usted? Bueno, no se embriaguen con vino, dice Efesios 5, 18, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. O sea, no pierdan la llenura. Ser lleno permanentemente del Señor. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Le doy la receta. ¿Usted quiere la receta de ser lleno permanentemente del Espíritu Santo de Dios? Mira, acá dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesús. Le hago esta introducción especial porque yo quiero hablarle en esta noche de la palabra ungida. El poder de la palabra de aquellos que han sido llenos y son llenos y permanecen llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles realmente del poder que tiene la palabra de aquellos que son llenos del Espíritu Santo y que permanecen llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo podemos ser llenos? Hablando. La primera palabra nos da la clave. Lo que usted habla es importante. Por eso podemos ser llenos del Espíritu Santo y permanecer. Está hablando de permanecer. Acuérdese que le está escribiendo los Efesios, que recibieron del principio bautismo del Espíritu Santo. Que al principio Pablo le preguntó, ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? Nosotros ni conocemos el Espíritu Santo. Nadie, no escuchamos del Espíritu Santo. Bueno, se bautizaron de nuevo por las dudas. ¿Sabían? Se bautizaron de nuevo porque estaban medio desorientados los muchachos. Oró para que el Espíritu Santo viniera y hablaron en lengua porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora le estaba diciendo en la carta cómo podían ser llenos del Espíritu Santo y seguir siendo llenados, hablando de forma especial. Hermano, sus palabras son importantes para que pueda ser lleno del Espíritu Santo o para que pueda espantar al Espíritu Santo.
¿Cuántos cristianos alejan al Espíritu Santo por su habla, por su palabra, por su boca, por la manera de hablar, de declarar que tiene, hermano? Es terrible. Es la forma más fácil de cómo la persona nunca va a permanecer llena del Espíritu Santo, por lo que habla, por lo que declara. Dice, cantando, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, o sea, palabras espirituales, hablando palabras espirituales entre vosotros, dice el apóstol Pablo, hablando en forma especial, en forma espiritual y santa. Eso es lo que quiere decir. Pero muchas veces, amado, ¿cuántos cristianos se quejan, murmuran, critican? Hermanos, están siempre con palabras negativas en su boca, hablando de uno, hablando de otro, pensando y diciendo y hablando cosas negativas. ¿Cómo van a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo van a permanecer llenos del Espíritu Santo? Cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y obviamente va a cantar también y alabar con su boca, dando gracias al Señor por todo, por todo. ¿Y cómo va a dar gracias? A través de la boca. Entonces, si usted quiere ser vaciado del Espíritu Santo de Dios, quéjese, hermano, lo va a alejar inmediatamente al Señor. Hermano, porque está diciendo un mandamiento acá, da gracias a Dios por todo, gracias a Dios por todo, gracias a Dios por todo. Amén. Entonces esto es muy importante. Amén. Alguien que me diga amén. Bueno, dando gracias por todo. O sea, es la manera más fácil, amado, de poder honrar a Dios, de poder confiar en Dios, dar gracias al Señor con nuestra boca, con nuestros labios. Por eso es tan importante lo que decimos, lo que hablamos, lo que declaramos. Usted sabe que esta semana le voy a contar algo. Estuve en el ANSES, ¿no?, haciendo mis trámites jubilatorios. Y bueno, estuvo lindo. Fue fácil. Tengo todos los aportes. He aportado de más. Así que aporté por aquellos que no hicieron ningún aporte en su vida. Y bueno, entonces fue fácil. Pum, pam, pim, fuera. Entonces, estaba contando a un hermano y ahí cometí un grave, bueno, pero tan común en nosotros los cristianos, ¿no? Pero voy a cobrar una miseria, le dije. Y me di cuenta. Pero el Señor la va a multiplicar. Ahí me rectificé y nomás. Está bien. Porque somos muy proclives a declarar lo negativo. ¿Será posible? Yo ni sé cuánto voy a cobrar, porque acabo de, no sé cuántos meses voy a cobrar. Pero realmente no sé. Y ya estoy declarando que va a ser una miseria. Ya me veía reclamando ahí los miércoles, por los jubilados, ¿no es cierto? No. Vamos a confiar. El Dios que multiplicó los panes y los peces va a multiplicar también la bendición de nuestra vida. ¿Qué opina usted, amado? ¿Qué opina usted? Tenga fe, amado. Y la fe, ¿sabe cómo se dice con la palabra? ¿Cómo se ve con la palabra? ¿Cómo se expresa con la palabra? Entonces muchas veces ofendemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, por lo menos tenemos que considerarlo como un pecado para que Dios, que es misericordioso, nos perdone. Amén. Y que podamos, cambiar, que podamos realmente romper, porque estamos maldiciendo. Cuando mal hablamos, mal decimos. Realmente hay maldición ahí. Entonces es muy importante esto, amado. No podemos, hermano, permanecer llenos del Espíritu Santo si nosotros no entendemos el poder de la palabra. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poquito más, porque habíamos visto la llenura del Espíritu Santo con Jesús, y cómo Él, por supuesto, permaneció siempre lleno del Espíritu Santo, y cómo sus palabras ungidas hacían milagros extraordinarios, producían algo. Mire, yo quiero animarle que usted sea lleno del Espíritu Santo para que hable y que se produzcan cosas positivas a través de su palabra, de su boca. Amén. Mire, la palabra ungida de Jesús
Y la palabra ungida, si usted permanece lleno del Espíritu Santo, va a hacer primero una cosa importante, ¿eh? Va a espantar al diablo. Su palabra ungida va a espantar al diablo. ¿Cómo hizo Jesús en las tentaciones? ¿No es cierto? Podemos repasar un poquito en forma así rápida, ¿no? Jesús fue tentado en que saciara sus apetitos carnales, ¿no? No en el tiempo de Dios, sino en el tiempo que el diablo le estaba presionando para que comiera, comiera pan, para que hiciera un milagro que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo tuvo que, claro, no pudo hacer nada. Y después le dijo, bueno, realmente si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo y su gloria, porque a mí me fue entregado y a quien quiero la doy. Siempre me impactó esa palabra, a quien quiero la doy. Entonces, realmente, cuando alguien le pregunta a usted, ¿y por qué si Dios existe, permite la guerra y permite esto? ¿Sabe una cosa, amado? La humanidad ha entregado la autoridad que Dios le había dado. ¿A quién? A Satanás se le entregó. Por eso realmente Dios no tiene nada que ver a través de lo que sucede, porque hay una fuerza diabólica en este mundo, la cual solamente puede ser repelida, atacada, limitada y atada y vencida por los hijos de Dios, por la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús le dijo, no, bueno, solamente al Señor servirás, solamente a Él adorarás, ¿eh? Entonces, realmente era palabra ungida. Acuérdense que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hay algunas personas que utilizan la Biblia y se cree que son palabras mágicas, que la repiten y se tienen que cumplir. La repiten y tienen que, no sé, el diablo va a huir espantado y temblando. Y muchas veces, amados, no es así, lamentablemente. ¿Saben por qué? Porque son cristianos que no son llenos del Espíritu Santo, que no permanecen llenos del Espíritu Santo, que se viven quejando todos los días de su vida. Entonces tenemos que vencer eso. Tenemos que romper esa atadura de las palabras negativas para que nuestra palabra, además que no vamos a espantar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando nos espantemos, para que seamos llenos del Espíritu Santo y para que podamos sí espantar a Satanás con poder. Amén. Entonces, la Biblia no es un libro mágico donde repetimos y ya chao. O sea, tenga un corazón puro, tenga un corazón sano, tenga un corazón lleno del Espíritu Santo. Entonces, su palabra bíblicas, todos los versículos que usted está proclamando van a hacer un efecto en el mundo espiritual. Amén. Van a hacer un efecto en el mundo espiritual. La tercera tentación, no sé si usted se acuerda. No, usted se tiene que acordar por qué. Porque al creyente, al cristiano lo va a tentar exactamente igual, con las pasiones carnales, los apetitos carnales, la primera tentación, con la gloria de este mundo que es atractiva. Yo le había contado todos los famosos cantantes que empezaron un día a cantar en las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Katy Perry, Britney Spears, no sé cómo, y tantos. Aretha Franklin, bueno, es una cantante bastante antigua, ¿no? Pero su padre era un famoso predicador, Franklin, también en Estados Unidos en aquella época. Una voz impresionante, pero empezó a cantar en la iglesia. Lo que pasa es que el mundo es muy atractivo y muchas veces no es fácil porque te atrapa con conceptos, con filosofías, con doctrinas, que la persona se apaga espiritualmente para Dios. Ese es el problema, que Satanás realmente oprime esta humanidad. Bueno, la tercera tentación, ¿cuál era?
¿Cómo era? Tírate de cabeza que el Señor te va a salvar. Hacé, a ver, una pirueta y demostrar que sos. ¿Cuánta gente realmente se ha muerto últimamente, ¿no? Vio por hacer piruetas ahí, ¿no? Por sacarse una selfie gloriosa, ¿no es cierto? Por volar en parapente haciendo locura, por estar siempre al límite de la muerte, pensando que lo puede todo. Pero bueno, también puede pasar en un cristiano, que el cristiano dice, no, Dios es bueno, Dios perdona todo, Dios realmente me va a salvar, amado. ¿Y sabe una cosa? Te tirás al pozo y te das contra el piso, ¿no? Y decís, ¿por qué Dios? Y bueno, pero Dios realmente tiene algo que ver en todas tus decisiones. Tenés comunión con Dios, ¿no es cierto? Bueno, esa tentación fue la tercera, ¿no? Pero la palabra de Jesús dice, no probarás hasta dónde Dios te va a salvar. O sea, no tentarás o no probarás a Dios. Está bien, es un versículo de Deuteronomio. Bueno, los 3 versículos que utilizó Jesús son 3 versículos de Deuteronomio. ¿Está bien? O sea, era, digamos, una época especial esos versículos donde Israel salió de Egipto, haciéndolo renegar a Dios, de muchas maneras, ¿no? Así los cristianos podemos hacer renegar a Dios. Pero Satanás es muy astuto, ¿no es cierto? Pero la palabra ungida de Jesús, a eso voy, lleno del Espíritu Santo, usaba la palabra, las escrituras, porque Jesús dijo, escrito está. Entonces usted tiene que tener llenura del Espíritu Santo para poder decir, escrito está. Y Satanás va a huir, hermano. Satanás, hermano, la verdad, no sé, a partir de ahí le habrá agarrado una depresión a Satanás. Habrá ido al psicólogo, no sé. Ahí se empezó a inyectar, no sé qué pasó con Satanás. Pero realmente como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y su palabra entonces tenía poder. Usted sabe que Efesios capítulo 6, versículo 13 o 17, no me acuerdo, dice que la palabra, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, atención, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. O sea, es un arma poderosa, la palabra de Dios. Pero claro, en un cristiano que quiere dar batalla, que quiere pelear la guerra espiritual, la palabra de Dios por eso no es algo mágico que cualquiera la va a utilizar y ya va a ser libre de Satanás, sino que el hombre y la mujer llena del Espíritu Santo va a hacer huir a Satanás. Y realmente va a ser como Jesucristo, ¿no es cierto? Como lo hizo el Señor, que es nuestro modelo máximo. Bueno, segundo, la palabra ungida, ¿no? Porque usted tiene que ser ungido, tiene que ser lleno del Espíritu Santo como lo fue Jesús, ¿no? Entonces, el Señor Jesús usaba la palabra y producía cosas, ¿no? Cosas poderosas. Una de las cosas que produjo o que produce la palabra ungida del hombre, la mujer ungida por Dios, pero que permanece ungido, vamos a ser concretos, permanece ungido, es que limpia espiritualmente al que los oye. Interesante, interesante. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Qué importante que es escuchar bien la palabra de Dios. Más cuando es ministrada por un líder, ¿no es cierto? Por un pastor, por una persona que de todo corazón ministra la palabra, ¿no? Como lo hacía el Señor Jesús. Jesucristo realmente
traía palabra, pero no traía palabra por hablar, por hacerse ver, por demostrar a alguien. No, él traía palabra porque amaba a la humanidad y traía un mensaje poderoso. Pero una de las cosas que hacía en sus discípulos fundamentalmente, que eran aquellos que escuchaban su palabra con corazón abierto, era limpiarlos espiritualmente. ¿Vio? Estamos hablando de la importancia de la palabra, ¿no? ¿Cuánta palabra contamina, no? ¿Cuánta palabra contamina? ¿Cuántas cosas escuchamos por televisión y por los medios, ¿no? Por las redes sociales? Contamina. ¿Sabe una cosa? Tenemos que ser sabios para no estar escuchando semejante carga de palabras negativas. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra ungida, esa palabra nos limpia, nos descontamina espiritualmente, estoy hablando, espiritualmente. Entonces Jesús les limpiaba espiritualmente a sus discípulos. ¿Cómo? Con la palabra. Amén. No se crea que solamente con la oración. Bueno, la oración también puede ser, ¿no? Pero también con la palabra. Recuerdo un viejo sketch, ¿no? Que se hacía por televisión hace muchos años y Olmedo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, hacía de Pai, ¿no? Era toda una broma, una parodia, ¿no? Entonces, te voy a limpiar. Entonces la limpiaba espiritualmente a la persona, ¿no es cierto? Bueno, eso lo hacen los brujos por ahí, ¿no es cierto? Puede ser. Pero realmente la palabra de Dios limpia también. O sea, en la iglesia cristiana imponemos manos y echamos fuera todo demonio, pero usted también tiene que abrir su corazón a la palabra ungida de Dios. Amén. ¿Por qué le digo? Mire, Juan, el apóstol Juan, el evangelista Juan, dice en 13:10, ¿no? Algo interesante. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Estaba hablando espiritualmente, estaba haciendo una relación espiritual ahí. Y vosotros limpios estáis. Claro, por la palabra, ¿no? Aunque no todos, estaba hablando por Judas, que no todos estaban limpios, sino evidentemente Judas estaba sucio. ¿Por qué? Porque Judas nunca, jamás recibió realmente la palabra de Jesús. Por eso lo traicionó. Nunca fue limpiado, nunca abrió su corazón a la palabra ungida. Por eso la responsabilidad de cada uno. Por más lleno del Espíritu Santo que tiene que ser el predicador, por supuesto, hay personas que nunca abren el corazón a la palabra. Por eso es tan importante lo que decía Jesús: mirad cómo oís las palabras, ¿no es cierto? Voy a englobar a todas las palabras. Muchas veces las personas se abren más a las palabras negativas, a las palabras ociosas, a las palabras que contaminan, que a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que usted sepa eso. Las palabras tienen poder, hermano. Las palabras de Dios y también la palabra del otro. Tenga cuidado con eso y tenga discernimiento espiritual. Es muy importante cómo usted escucha, cómo abre su corazón. Entonces la palabra de Dios limpia. Entonces, es tanta responsabilidad que tenemos los pastores que predicamos acá. Realmente tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo, en nombre de Jesús, quiero que usted sea limpiado de toda contaminación espiritual, con la palabra de Dios, con la predicación. Amén. ¿Usted acepta la palabra de Dios? Entonces va a ser limpiado. Porque muchas veces, amados, escuchamos cada cosa. Entonces, bueno, hay cosas que no podemos dejar de escuchar porque vivimos en el mundo, ¿no es cierto? Pero tengamos sabiduría para no estar escuchando palabras negativas constantemente.
porque nos contamina. Y esto es muy importante que usted lo sepa. Muy importante que usted lo sepa. Dice, me gustó este pasaje, realmente cuando dice Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, está hablando de la palabra de Dios. Y les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Pero al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amado, mira, podemos hacer un mensaje de esto. Podemos hacer un mensaje de esto. La profundidad de estas palabras que habló Jesús. Pero está hablando realmente de lo que oímos. Cómo carga nuestra vida espiritual. Lo malo o lo bueno. Porque si escuchamos buena palabra que sana, que libera, que bendice, que me limpia, entonces eso lo voy a capitalizar. Ahora, si yo pongo, digamos, mi oído en las cosas malas, en los chismes, en las murmuraciones, bueno, eso voy a tener. Voy a tener consecuencia de lo que yo oigo. Y no voy a poder sacar el lazo de lo que yo he prestado oído para oír. Porque muchas veces las personas están tan lastimadas, tan resentidas, tan amargadas, con tantos rencores, que se prestan especialmente a oír palabras malas. ¿Para qué? Y bueno, para alimentar esa amargura que tiene, para alimentar su orgullo, su vanidad. Entonces, bueno, eso es lo que van a tener. Eso es lo que van a tener. Y el cristiano puede perder la bendición, perder la llenura del Espíritu Santo por escuchar cosas malas. Eso es evidente y eso es muy profundo y también muy espiritual. Bueno, acuérdense que lo que contamina al hombre, ¿qué decía Jesús lo que contamina al hombre? Lo que contamina espiritualmente al hombre no es lo que entra, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, sino lo que sale, decía Jesús. Lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿A qué se estaba refiriendo? A la palabra. Entonces, mire cómo tenemos que medir las palabras. Mire cómo podemos perder bendición a través de nuestras palabras. Cómo podemos, no sé, retroceder espiritualmente a través de nuestras palabras. Tenga cuidado con lo que habla, porque Dios le quiere bendecir, pero también tenemos que colaborar. Amén. Tercero, Jesús, hermano, ungido, llenado del Espíritu Santo, enviaba la palabra. ¿Para qué? Para sanidad también. Un proverbio que es 12:18. Vamos a ponerlo, Proverbios 12:18 vamos a poner. Hay hombres cuyas palabras son un golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, no hay mayor sabiduría que la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo y andar enfermando a la gente que nos escucha. No podemos andar lastimando y oprimiendo a la gente con nuestra negatividad y con nuestras palabras. No. Eso no corresponde al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Jesús sanaba. Mire, Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces este hombre le pidió que sanara al hijo, ¿no? Que sanara al hijo. Bueno, y Jesús le dijo, desciende, Señor, para que mi hijo no muera. Versículo 50, dice así, Jesús le dijo, ve, o sea, andate, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús. Ni fue
ni le impuso mano, ni lo visitó. Mire qué importante que es la palabra de una persona ungida. Una persona llena del Espíritu Santo puede desatar palabra de sanidad aún a la distancia por las personas que ni siquiera conoce. Bueno, es que el hombre creyó la palabra, el padre creyó la palabra y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que en aquella hora, o sea, el día anterior, que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús. ¿Está bien? O sea, impresionante, amado. Envió la palabra y le sanó. Qué maravilla. Muchas veces no podemos estar en todos lados. Tampoco podemos visitar a todas las personas que necesitan. Es así, amado, es una realidad. Pero qué bueno que es orar. Y cuando oramos llenos del Espíritu Santo, declaramos salud, vida para el necesitado, vida para el que está oprimido. Y la persona recibe la bendición y el milagro. ¿Qué opina usted? Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso, amado, tenemos que tener un estilo de vida muy especial, muy particular, muy sabio, sabiendo lo que hablamos, sabiendo lo que declaramos, sabiendo cómo nos comportamos, qué palabras decimos. Tenemos que meditar en esto que estamos escuchando. Tenemos que meditar en esta palabra, porque somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y somos llamados a desatar vida, salud, libertad, bendición, alegría, no tristeza. Amén. Hay otro pasaje en Mateo 8:5, por ejemplo, que entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole porque tenía un criado que estaba muy enfermo, estaba por morir. Y Jesús le dijo: sí, yo iré. Fíjese qué distinto, ¿verdad? Dice: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló y dijo: ni en todo Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Entonces, ¿qué le dijo finalmente? Dijo Jesús al centurión romano, era un soldado: mire, ve, como creíste, te sea hecho. Tu criado y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué maravilla! La palabra de alguien lleno del Espíritu Santo. Y eso es para usted también. Amén. Es para todos nosotros. Esto es un desafío de vida. La vida cristiana, amados, no es una vida común, no es una vida vulgar, no es una vida como la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Tenemos que orar todos los días, pedir la llenura, pero también tener la actitud necesaria para no ofender al Espíritu Santo de Dios, para no alejarlo, para no espantar al Espíritu del Señor. Tenemos realmente que atraer al Espíritu Santo de Dios antes que espantarlo. Y esto es muy importante que usted lo conozca, que lo sepa. Pero en esta noche quiero decirles algo. Dios, en su gran misericordia, quiere sanar y quiere liberar y quiere romper ataduras en las vidas. Esta es una semana de victoria, de sanidad y de liberación. Y una cosa que el Señor dijo también en una oportunidad: los que creen en mí, mayores cosas harán. Hablando de los milagros que Él había hecho. Mire lo que dijo Jesús, lo que se le ocurrió decir a Jesús, amado. Porque Él espera que nosotros tengamos un alto concepto de la vida cristiana. La vida de Cristo, amado, necesita
realmente una entrega, una devoción, una sinceridad absoluta de vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. No solamente de una experiencia puntual del pasado, sino permanecer lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para espantar al diablo, para poder desatar salud en la gente, para que nuestras palabras limpien espiritualmente, para que nuestras palabras venzan a Satanás en todo sentido y en todo lugar. Amén. Y que traigamos salvación, que traigamos liberación. Yo te voy a decir algo, hay esperanza para tu vida. Y tal vez has venido a esta casa por ahí medio bajoneado, medio oprimido, pero hay solución para tu vida. Dios no te llamó en vano, no te llamó para que siguieras igual exactamente como antes. Dios te llamó para que tengas una vida nueva, una vida de victoria. Amén. Una vida de bendición, una vida de milagro, una vida sobrenatural. Amén. Entrega tu vida a Jesucristo. Confía en Él. Confía de todo corazón en el Señor. Porque Dios no solamente te va a cambiar, sino que te va a utilizar para cambiar a mucha gente. Para que tu boca sea una boca ungida. Para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios.